Todo el tiempo recibimos estímulos visuales que son percibidos por nuestros sentidos y procesados por nuestro cerebro. Pero el ojo no capta todo lo que existe a nuestro alrededor, sino solo lo que cree importante. ¿Cómo se produce esa selección? ¿Qué pasa cuando el sistema visual falla? ¿A qué se llama sinestesia? Estos y otros interrogantes abordaremos en este segundo bloque dedicado a la percepción visual en Los Enigmas del Cerebro. Hoy sabemos que este fenómeno se produce en el cerebro y no en el ojo. Se produce por la activación de microcircuitos que activan movimientos pequeños o micromovimientos llamados micromovimientos sacádicos que permiten mover los ojos de una manera tal que nosotros no percibimos. Y esto produce el efecto de ilusión de que esa figura, que en realidad no se está moviendo, parece que se moviera. Hay una condición denominada sinestesia en la cual dos estímulos sensoriales, dos sentidos, son interpretados en forma simultánea. El genial artista plástico Kandinsky padecía de esta condición. Como explicamos en el programa de creatividad, cuando Kandinsky escuchaba sonidos, podía ver colores. Y claramente esta condición neurológica influyó la obra de este genial artista. Ahora vamos a ver la segunda parte de nuestra conversación con el investigador argentino Mariano Zingman sobre la percepción visual. ¿Cómo evoluciona la visión desde que somos niños? Lo que hoy sabemos de un montón de experimentos es que los chicos ya nacen con un cuerpo de formación de conceptos abstractos. Entonces que muy temprano interpretan la mirada del otro, la intención del otro, las cantidades, lo bueno, lo malo, lo grande, lo pequeño, que son nociones que trascienden a la noción figurativa, son cosas interpretativas. Entonces, los chicos tienen una visión muy borrosa, tienen una visión quizá mucho más efímera que la nuestra. Nosotros tenemos una gran persistencia en la memoria que nos permite mantenernos en el mismo lugar durante mucho tiempo. Los chicos tienen transiciones mucho más rápidas, pero tienen una visión que en algún sentido se abstracta casi desde el día en que nacen. Hay una viejísima pregunta de la percepción, es una pregunta de un filósofo inglés que se llama Locke, que preguntaba si un ciego de repente abriese los ojos, un ciego que tiene experiencia sensorial, que tocó cuadrados, tocó círculos, tocó mates y se interactúa con el mundo. Y de repente ese ciego adulto abre los ojos y ve un círculo y ve un cuadrado. ¿Es que sabría cuál es el círculo y es que sabría cuál es el cuadrado? ¿O es que tendría que tocarlo y educar su visión para entender que aquella cosa que él tocaba como un cuadrado era aquello que después ve? La respuesta es que la visión tiene que entrenarse, eso uno tiene que aprender a ver, que es algo que nosotros desde pequeños no lo sabemos porque nadie nos enseñó a ver, en el colegio no nos enseñan a ver. Pero nosotros aprendimos toda una cantidad de asignaciones de significado, de extracción de regularidades, de aprender que los contornos se cierran de una manera, de que hay ciertas reglas, de que lo cercano tiende a ir junto, lo que tiene formas parecidas se agrupa. Todo ese tipo de cosas que nos permite extraer una maraña visual en algo que tiene sentido, es algo que se aprende con mucho tiempo. Entonces el que nunca usó sus ojos para ver, por más de que los tenga intactos, todo funciona, está todo bien conectado, necesita una cantidad de tiempo para poder convertir eso en un significado. Existe un territorio que le pertenece a la visión. La pregunta es qué hace ese territorio cuando esa persona no ve. Es que no cumple ninguna función, es que es un barrio que se queda despoblado del cerebro. Y lo que hoy sabemos a partir de un montón de experimentos es que es una especie de reciclaje, de que ese cerebro que estaba afinado para ver y que hacía ese tipo de función, que era la función visual, en realidad se recicla en otro tipo de operación que tiene algo que ver. Por ejemplo, la corteza primaria es una corteza que detecta los segmentos, las formas más primitivas. Es una corteza que se activa cuando los ciegos leen braille, de vuelta, en cosas muy sencillas. También la corteza visual se activa en ausencia de visión. Si yo cierro los ojos e imagino, la corteza visual se activa. Y se activa con formas bastante parecidas a cuando yo de hecho estoy percibiendo. Investigaciones en niños que fueron ciegos hasta aproximadamente los 10 años de edad, cuya causa era una enfermedad que se podía solucionar o mejorar con cirugía. Luego de la cirugía, estos chicos recuperaban ciertos aspectos de la visión, pero no como los chicos de 10 años que no fueron ciegos antes. Estos chicos
ciegos hasta los 10 años, recuperaron la visión vía la cirugía o mediante la cirugía, pero tenían una visión no muy específica, con parches de colores y una definición no muy precisa. Hoy sabemos que la corteza visual y la vía cerebral visual se entrena toda la vida para codificar la información visual. Sin embargo, hay periodos críticos en los cuales las redes, los circuitos que están involucrados en el sistema visual se organizan y se desarrollan. Ist das rot? Ja. Haben Sie sich verletzt? Heute geht's gut. Gut. Und die Rohre? Rohre sind gelb. Gelb. Ja. Und der da? Der ist graublau. Graublau. Der? Lila. Der? Der ist orange. Ocker. Ocker? Oder orange? Ocker. Ocker. Gelb, rot. Das ist gelb, ja. Der? Der ist grün. Grün. Und das oben über dem Auge? Er ist blau. Das ist blau. Blau. Hay otras enfermedades, como la esquizofrenia, que se manifiesta con alucinaciones. Las alucinaciones son la percepción de un estímulo que en realidad no existe. Sin embargo, en el cerebro hay actividad cerebral como si ese estímulo realmente existiera. Un aspecto interesante del reconocimiento visual es la percepción de las caras. Las caras tienen un proceso cerebral selectivo y específico. Hay un área del cerebro, el giro fusiforme, que está básicamente dedicado al reconocimiento facial. Aunque en los enigmas del cerebro siempre remarcamos que el cerebro trabaja en red, hay excepciones. Una excepción es el reconocimiento de caras. En el cerebro hay una región denominada giro fusiforme que está principalmente involucrada en el reconocimiento facial. ¿Por qué es esto? ¿Por qué el cerebro que trabaja en red tiene una región dedicada al reconocimiento facial? Bueno, porque la cara de la gente que convive con nosotros representa emociones, representa diferentes aspectos que tienen que ser codificados precisamente, y seguramente la evolución de nuestro cerebro nos ha dotado de una región dedicada a la interpretación de las caras, que representa mucho más que la representación de las caras, representa lo que está pensando, lo que está esperando, lo que está demandando el otro. Bebés de 1 o 2 días pueden reconocer diferentes caras, pero esto lo hacen si la cara se les presenta en forma correcta. Si la cara se invierte, los bebés de 1 o 2 días no pueden reconocer las caras. Inclusive para nosotros, los adultos, ver una cara invertida es más difícil que verla en forma correcta. Esto nos hace reflexionar que hay un programa genético para el reconocimiento de caras, porque no parece ser verdad que los bebés aprendan a reconocer caras en solo 48 horas. A partir de diferentes estudios, se han distinguido 2 circuitos cerebrales que se originan en la corteza occipital, el área del cerebro donde se procesa gran parte de la información visual. Uno de ellos, el llamado circuito dorsal, se conecta con el lóbulo parietal y nos provee información sobre el dónde, permitiéndonos así ubicar objetos en el espacio. El otro circuito, denominado circuito ventral, se conecta con el lóbulo temporal y nos provee información sobre el qué, aportando datos sobre la forma y características de los objetos para poder identificarlos. Pacientes con lesiones en el circuito ventral del qué pueden ubicar un objeto en el espacio y describir sus aspectos principales, pero no logran integrar la información para identificar de qué objeto se trata. Estos pacientes sufren de agnosia visual. Si uno pone un juego de llaves frente a una persona con agnosia visual, esta no podrá identificar qué son llaves. Sin embargo, esta misma persona quizás pueda identificar el objeto al palparlas con sus manos o bien escuchando el ruido característico que hacen las llaves. Ahora quiero que vean esta imagen y concéntrense, por favor, en lo blanco. Cuando ustedes ven lo blanco, van a ver una forma.
En cambio, si ahora ustedes se concentran en lo negro, van a aparecer otras figuras. Y ahora los invito a que vean estas líneas diagonales, que son paralelas, aunque no parezcan. Estos son ejemplos de cómo nuestro cerebro forma y crea imágenes que no son tales en el mundo exterior. Wer auf der Welt kann von sich behaupten, er war je mit einem anderen Menschen zusammen? Ich bin zusammen. Kein sterbliches Kind wurde gezeugt, sondern ein unsterbliches gemeinsames Bild. Ich habe in dieser Nacht das Staunen gelernt. Sie hat mich heimgeholt und ich habe heimgefunden. Es war einmal. Es war einmal und also wird es sein. Das Bild, das wir gezeugt haben, wird das Begleitbild meines Sterbens sein. Ich werde darin gelebt haben. Erst das Staunen über uns zwei, das Staunen über den Mann und die Frau, hat mich zum Menschen gemacht. Ich weiß jetzt, was kein Engel weiß. ¿Qué aprendimos hoy? El sistema visual es un sistema sensorial complejo, quizás el más complejo, pero a su vez fue el más estudiado. Hay fotorreceptores en la retina, en nuestros ojos, que transmiten información vía el nervio óptico a estructuras centrales en el cerebro que a su vez hacen un relevo a la corteza occipital. La corteza occipital se denomina corteza visual, es un área importante del cerebro. Además, no es un área homogénea, hay 30 áreas del cerebro dedicadas a procesar la visión. El cerebro visual es plástico y aunque haya sufrido un paciente una lesión visual, siempre hay esperanza de que vía la plasticidad cerebral se pueda mejorar la percepción y la interpretación del mundo exterior. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de este viaje maravilloso a través del objeto más complejo del universo, el cerebro humano. Los invito a un nuevo episodio de Los Enigmas del Cerebro. En el próximo programa evaluaremos cómo trabaja el cerebro globalmente. Reflexionaremos sobre cómo se integran diferentes tipos de información e intentaremos delimitar dónde está el campo de las neurociencias actualmente y las próximas preguntas que tendrán que abordar los científicos en las próximas décadas. Nos vemos la próxima semana.